Cada vez que tengo que hacer un vídeo me quedo en blanco. Me cuesta muchísimo y siento mucho miedo al exponerme en público. Me cuesta comunicar conectando con mi esencia. Si estas afirmaciones resuenan contigo, bienvenido a un nuevo podcast de Charlas con Cafeína. Recientemente estuve en un evento de comunicación, éramos más de 600 personas y en el que durante 3 días estuvimos hablando de cómo ser un comunicadora de alto rendimiento. Y hoy vengo a compartir con vosotros la parte de bloqueos comunicativos y de todos esos miedos que tenemos a la hora de comunicar. Para empezar, hay que entender que el miedo es una emoción necesaria a la hora de comunicar. Sé que puede sonar un poco contradictorio, pero realmente necesitamos el miedo a la hora de exponernos y de enfrentarnos a un reto. El miedo tiene 3 maneras de manifestarse. La primera es a través de una parálisis completa. Este es el miedo malo, el que no queremos y el que nos paraliza, el que nos bloquea y el que hace que perdamos el control de la situación y nos desconectemos de nosotros mismos. Después tenemos el miedo que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? El modo supervivencia. Este miedo nos mantiene un poquito más tensos, sin bloquearnos y nos mantiene en alerta, ¿no? Que delante de un peligro, por ejemplo, pues podamos salir corriendo, que no estemos súper tranquis, sino que realmente seamos conscientes de que a lo mejor algo va a suceder. Y luego tenemos la tercera fase, que es de alto rendimiento, cuando conseguimos controlar toda esa emoción y hacemos que incluso juegue a nuestro favor. Y yo esto siempre lo comparo con 2 tipos de nervios, los nervios malos y los nervios buenos. Y a la hora de hacer algo, los nervios malos son los que no queremos, los que nos van mal, los que nos bloquean y los que hacen que no podamos ser nosotros mismos en esa situación. En cambio, los nervios buenos realmente nos ayudan porque hacen que sintamos cierto respeto ante la situación, pero que estemos sueltos, que podamos conectar, incluso reírnos, hacer un poco de bromas y bajar esa tensión, ¿no? Y esto es extrapolable a cualquier cosa. Por ejemplo, en el examen de conducir yo siempre decía, no quiero los nervios malos porque eso hace que no vaya a saber ni cómo meter primera marcha, ni que se me cale el coche, que vaya a ser todo un drama. En cambio, yo quería esos nervios buenos, ¿no? De sentir un cierto respeto, porque es una situación fuera de mi zona de confort, en el que estoy en un coche con personas que no conozco, pero que realmente me permitiera disfrutar de eso y realmente pues estar un poco más relajada y controlar la situación. Y esto me lleva a hablar de que cuando tenemos miedo es justo cuando tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque detrás del miedo siempre está el crecimiento. Cuando tú te expones, tú te enfrentas a retos y tú sales de tu zona de confort, luego cuando pasa el tiempo y eres capaz de mirar eso con perspectiva, te das cuenta de lo muchísimo que has aprendido y de lo muchísimo que has crecido. Si tú no te mueves, si tú siempre estás en tu zona de confort, si tú no te expones, si tú no te arriesgas, es imposible que haya un crecimiento, porque no estás saliendo de lo que es cómodo para ti y de tu zona de control. Entonces creo que es importante tener claro eso, ¿no? Que detrás del miedo siempre hay un crecimiento y si te da miedo es que tienes que hacerlo. Hay que entender pues, que el miedo al final no es más que una emoción y nosotros podemos escoger a qué emoción escuchamos y qué emoción no escuchamos. Entonces hay que estructurar muy bien las ideas, hay que estructurar muy bien lo que estamos sintiendo y ponerle nombre, bajarlo a tierra y realmente escoger lo que nos está yendo bien. Hay mucha gente pues, que a lo mejor le va bien obviar la tristeza, la rabia, el enfado y en cierto momento pues coger más lo que es la ilusión, las ganas, la alegría para poder rendir, y a lo mejor hay otra gente, quizás como yo, ¿no? que prefiero pues transitar ese enfado, transitar esa tristeza, porque entiendo que después de eso voy a crecer muchísimo y va a haber un gran cambio en mí. Entonces, al final cada persona escoge las emociones que le van bien, cada persona vive las emociones como ella quiere de una manera completamente subjetiva y no hay que juzgar lo que sentimos o lo que no sentimos. Por lo tanto, el problema no es la emoción que se genera, sino cómo interpretamos la emoción. Y muchas veces podemos cambiar esta manera de interpretar las emociones. Por ejemplo, cuando sentimos tristeza o cuando sentimos una emoción que quizás en ese momento no nos va tan bien, podemos hacer una actividad contraria, que nos vaya a despertar una emoción completamente contraria, como por ejemplo, no sé, hacer ejercicio o hacer una actividad que vaya a subir muchísimo más nuestra vibración, porque eso inconscientemente va a hacer que la mala emoción pierda un poco de importancia, ¿no? Porque la estamos contrarrestando con una buena emoción.
O también quizás pues podemos cambiar la temperatura corporal de nuestro cuerpo si estamos destemplados o con una sensación corporal un poco más angustiosa, o hacer unas pequeñas respiraciones o buscar el contacto, ¿no? Al segregar oxitocina pues nos sentimos muchísimo mejor y sentimos más seguridad. Entonces hay ciertas maneras de regular todas estas emociones, y a la hora de comunicar y a la hora de exponernos es muy importante saber qué emociones estamos sintiendo, qué es lo que realmente nos está bloqueando y cómo trabajamos con ello antes de salir al escenario o de exponernos. Y también creo que es importante que abracemos muchísimo más el error y normalicemos que nos podemos equivocar, que no hay que ser todo el rato perfectos, y que ahí también es donde está la magia humana, ¿no? El hecho de poder rectificar, de poder cambiar de opinión, de poder equivocarnos al final. Y hablando del error, hubo una ponencia que me pareció súper interesante en la que se habló de la vulnerabilidad. Yo ya había escuchado a Brené Brown hablando de vulnerabilidad, y a mí se me abrió un nuevo mundo, porque yo relacionaba la vulnerabilidad con algo malo, ¿no? Como debilidad, como falta de autoestima, falta de autoridad, y realmente en el momento en el que tú abrazas esa vulnerabilidad te estás haciendo súper fuerte y súper libre, porque si tú ya dices, oye, me cuesta esto, pero aún así lo voy a hacer, es que nadie te va a poder decir nada, porque tú mismo estás reconociendo esa parte quizás más débil de ti mismo, o en la que más flaqueas. Entonces, en el momento en el que tú dices, oye, me siento nervioso, me están temblando las piernas, pero aún así voy a hacerlo lo mejor que pueda, aún así voy a poner todo lo mejor de mí, porque para mí, hacer esto es importante. En ese momento estás creando una conexión con el público de soy humano, también tengo mis inseguridades, y no pasa nada por mostrar esas inseguridades, porque eso es al final lo que te está haciendo valiente, ¿no? El poder verbalizarlas y el poder reconocerlas y decir, a pesar y aún con esto, tiro para adelante. Y eso yo creo que es digno de admirar. Y la vulnerabilidad, de verdad, que nos hace súper fuertes, súper valientes, y en el momento en el que tú reconoces pues eso, ¿no? Lo que te da miedo, creo que eres mucho más humano y que conectas muchísimo más con la audiencia. Y esto evidentemente también es extrapolable a la hora de comunicar con tu pareja, con tus amigos, con tus familiares, de decir, oye, hoy me siento quizás un poco más sensible, o me siento un poco triste y necesito decirte esto, quizás no te lo voy a decir con las mejores palabras, quizás no te lo voy a decir con la mejor de mis caras, pero es importante para mí decirte esto y espero que lo acojas de la mejor manera posible. Hostia, tú en el momento en el que dices eso es como chapó, ¿no? Has sido capaz de reconocer esas emociones, de contextualizarlas y de explicarle a la otra persona desde qué punto le estás hablando. Entonces, a la hora de comunicar, tener en cuenta todas las emociones y toda la gestión emocional no es solo para ponerte delante de un público de 1000 personas, sino incluso para nuestras pequeñas conversaciones con la gente de nuestro alrededor. Dicho esto, me gustaría hacer un pequeño resumen para concluir realmente con lo que me quedo de la parte del evento, de la parte más psicológica y emocional, y es que el miedo es necesario, el miedo bien controlado y en una buena proporción es necesario para comunicar. La vulnerabilidad nos hace muy fuertes y muy valientes, que no tengamos miedo de mostrar esas inseguridades, que la gestión emocional es súper importante para comunicar y ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, contextualizar las emociones y regular esas emociones para que nos vayan bien. Se aprende mucho más del error que de los aciertos. Así que ya sabes, si tienes miedo a exponerte a un público grande, pequeño, a las redes sociales, a una conversación difícil, hazlo, porque detrás de ese miedo vas a ver lo que has crecido, vas a ver lo que has aprendido y te vas a sentir muchísimo mejor después de haberlo hecho, aunque en ese momento sea aterrador, te satures, te bloquees. De verdad, hazlo y siempre te animo a que te arriesgues, a que salgas de tu zona de confort y a que tomes retos que realmente van a hacer que crezcas y que aprendas muchísimo de esa situación. Espero que hayas podido aprender un poquito más de lo que implica comunicar teniendo en cuenta toda esa parte emocional y de bloqueos comunicativos, que podáis utilizar estos pequeños consejos a la hora de exponeros. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Soy Nerea y nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao!